Noticentro 1, CMI. Masacre en Rosas, Cauca. 5 personas asesinadas. Nuevo atentado en el Catatumbo. Carros quemados en la vía Ocaña. Avión de la Fuerza Aérea viajará a China para traer a colombianos en cuarentena por coronavirus. Hay un colombiano contagiado. Más mujeres para controlar marchas en Bogotá. ¿Cuánto paga el senador Álvaro Uribe de renta? Superintendencia le pone ultimátum a Facebook por protección de datos de colombianos. ¿Quién es la nueva vicefiscal general de la Nación? Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Atentado contra un puesto de control de policía y ejército en Rosas, Cauca. 5 personas murieron y otras 4 resultaron heridas. Este ataque habría sido con explosivos. Vamos al Cauca, Camilo Fajardo con el reporte desde Popayán. Adelante. Claudia, Margarita, muy buenas noches. 5 personas muertas deja hasta el momento este atentado terrorista en el sector de Párraga, zona rural del municipio de Rosas. 4 personas más han sido trasladadas a centros asistenciales con heridas de gravedad, según lo confirmó el comandante del Cuerpo de Voluntarios de Bomberos Voluntarios de Rosas, Víctor Mondragón. Todo indica que en un puesto de control instalado por policía y ejército sufrió un atentado con una carga explosiva hacia las 7:40 de la noche. Allí 3 vehículos fueron completamente incendiados y las personas que ocupaban resultaron lesionadas y hay varios incinerados. El número de muertos podría aumentar porque por el temor, por la oscuridad, no han podido llegar los organismos de socorro todavía a hacer la completa atención de este hecho. Y hace unos minutos acaban de reportar que la estación de policía del municipio de Rosas fue hostigada con ráfagas de fusil desde las montañas. Hay completo temor en el municipio de Rosas por estos 2 hechos que dejan 5 personas muertas y 4 personas heridas de gravedad en un atentado terrorista en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento de Párraga, zona rural del municipio de Rosas. Estaremos atentos al desarrollo de esta información. Desde la ciudad de Popayán, Camilo Fajardo, Noticentro 1, CMI. Camilo, gracias. Y también en el departamento del Cauca, otros 2 líderes fueron asesinados, esta vez en Miranda. Ya son 46 los casos de asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos e indígenas en este año. Con el asesinato de Albeiro Silva Mosquera, integrante de la Guardia Indígena, y su hermano Luis Hugo Silva Mosquera, de la Asociación Preconstitución Zona de Reserva Campesina del municipio de Miranda, Cauca, las organizaciones sociales contabilizan 46 líderes asesinados en lo que va corrido del año. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, y Red de Paz, 2 organizaciones que analizan el conflicto armado, le pidieron al nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el pronto esclarecimiento de los hechos y colocar como principal tarea acabar con la impunidad de estos casos. Hay una sistematización en esos asesinatos y por supuesto avanzar en la prevención de las amenazas, de la estigmatización, del señalamiento. Según estas organizaciones, de los 46 asesinatos, 17 pertenecen a campesinos que lideraban sustitución de cultivos, 11 integrantes de juntas de acción comunal, 9 de comunidades indígenas y 9 más defensores de derechos humanos. Mientras tanto, en el Catatumbo ya se completan 2 semanas del paro armado del EPL, que tiene en confinamiento a cientos de familias. Hoy fueron quemados 7 vehículos en la vía entre Ocaña y Convención. Hombres armados, al parecer del EPL, en las últimas horas en la vía Ocaña Convención quemaron 4 carros y 3 motos. Unos hombres nos hicieron descender los vehículos y posteriormente nos lo incineraron, a mí me incineraron mi moto. Las acciones criminales por parte del EPL en el Catatumbo se incrementaron. Ya son 13 días de paro armado que mantienen a centenares de familias confinadas. Continúa el anuncio de paro por parte del EPL y que son situaciones que siguen afectando pues el orden público y la seguridad. La verdad que es doloroso ver cómo nuestros comerciantes, ver cómo nuestros peceros, nuestros transportadores, nuestros campesinos están confinados. En los municipios de San Calixto, Teorama, Ábrego, Acarí y Convención no hay alimentos ni tampoco medicamentos.
Por el paro de 72 horas decretado por el ELN, hoy el comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis Fernando Navarro, entregó un balance de orden público. Las acciones violentas del ELN durante el paro dejaron un suboficial del ejército muerto, un soldado y 6 policías heridos. Presentamos las condolencias a la familia, amigos y en general al Ejército Nacional del cabo primero Norbey Felipe Palacios Garcés, quien fue asesinado en norte de Santander. De acuerdo con el reporte del general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, la fuerza pública bloqueó la mayoría de las intenciones de esa guerrilla. Nuestra inteligencia y nuestros hombres en terreno detectaron 117 intenciones terroristas y se evitaron 94, lo que equivale a una efectividad superior al 80% de neutralizaciones. Según el general Navarro, el paro fue ordenado por alias Pablito, pero los miembros del Comando Central que están en Cuba también tienen responsabilidad. El gobierno fijó esta noche 20 prioridades para su acción durante el 2020. Temas como el empleo juvenil y la lucha contra la corrupción hacen parte de lo acordado por el presidente Iván Duque con su gabinete ministerial. El presidente Iván Duque, sus ministros y los más altos funcionarios del Estado fijaron 20 prioridades para la ejecución este año del Plan Nacional de Desarrollo. En el eje de legalidad, el gobierno se propone reducir la tasa de homicidio. Para ello, se fortalecerá la presencia de las fuerzas militares y de policía en las áreas rurales y en municipios donde se requiere presencia para lograr esa disminución de la tasa de homicidios. Habrá prioridad en la acción contra los corruptos. Se determinarán objetivos de alto valor y en un trabajo conjunto con la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la UIAF y liderado y acompañado por la Vicepresidencia, se pondrá en funcionamiento este año ese bloque de búsqueda contra la corrupción. También tendrá prioridad la generación de empleo juvenil. El empleo juvenil será una prioridad a través de la ampliación del programa de Jóvenes en Acción en las ciudades capitales en conjunto y buscando contrapartidas de trabajo mancomunado con los alcaldes, una apuesta para desarrollar una estrategia que le permita a los jóvenes que están en nuestras ciudades tener mayores oportunidades de formación y de trabajo. Otro punto importante para el gobierno es la devolución del IVA para más de 2 millones de hogares conformados por personas de más bajos recursos. La Fuerza Aérea Colombiana está ajustando los últimos detalles para el vuelo que traerá de regreso a los colombianos aislados en Wuhan. El vuelo partirá el próximo sábado. A bordo viajarán 2 tripulaciones integradas por más de 10 personas acompañados por funcionarios del Ministerio de Salud. En Yokohama, Japón, fue reportada la primera persona colombiana infectada por el coronavirus. El hombre, de quien no se conoce su identidad, ya se encuentra en cuarentena. La Cancillería colombiana confirmó el primer caso de un connacional infectado con el coronavirus, ahora denominado como COVID-19. Se trata de una persona que hace parte de la tripulación del crucero Diamond Princess, que se encuentra en cuarentena en Yokohama, Japón. El colombiano, de quien aún se desconoce la identidad, será desembarcado como medida de precaución siguiendo los protocolos médicos locales. La embarcación Diamond Princess fue puesta en cuarentena el pasado 5 de febrero debido a que la epidemia china se había encontrado dentro de esa nave. El colombiano contagiado es el segundo caso de un ciudadano latinoamericano con ese virus. El primero fue de un argentino que también se encontraba en ese mismo crucero. La cifra de víctimas fatales en las últimas horas subió a más de 1.700. El coronavirus tiene amenazado el crecimiento del comercio mundial, según reveló la Organización Mundial del Comercio. Se encienden las alarmas ante las consecuencias negativas que ya representa el coronavirus para el crecimiento económico mundial, mientras la epidemia sigue expandiéndose pese a los esfuerzos para el tratamiento y la contención de la enfermedad. La misma OMC redujo su perspectiva del crecimiento del comercio mundial ante la amenaza que representa el COVID-19, que ha paralizado a parte de la economía china, que es una pieza clave para las cadenas de suministro globales. El temor a una recesión en el gigante asiático es cada vez más latente, dado que desde las vacaciones extendidas del Año Nuevo chino, parte de su industria está paralizada mientras varias ciudades permanecen cerradas, con calles desiertas y trabajadores nerviosos por las prohibiciones de viaje y las órdenes de cuarentena que afectan a millones de personas. Nuevas modificaciones en el instructivo para controlar las protestas en Bogotá. El distrito anunció la creación de una fuerza élite femenina para garantizar la seguridad durante las movilizaciones. Uno de los cambios en el protocolo de marchas es la incorporación de un grupo femenino de policía para atender las manifestaciones. Frente a estas manifestaciones de mujeres,
pues queremos que las atiendan también mujeres policías, y por eso van a tener una capacitación especial frente al manejo de marchas. Además, se anunció que la fuerza disponible y el SMAT estarán desde el principio en las protestas de puntos críticos, como en las universidades. Inmediatamente se presente una acción de violencia, intervendrá la fuerza disponible y estará mucho más cerca el SMAT. Dijo que se implementará un grupo de gestores de convivencia motorizados para garantizar una atención más oportuna. Las modificaciones al protocolo de protestas en Bogotá se estrenarán el próximo viernes 21 de febrero. El expresidente y senador Álvaro Uribe publicó su declaración de renta, tal como lo ordena una de las leyes anticorrupción. El exmandatario reconoce un patrimonio cercano a los 13.000 millones de pesos. Gracias a las leyes anticorrupción, todos los servidores públicos tienen que presentar su declaración de renta públicamente. Estas son publicadas en la página de Función Social, como la del expresidente Álvaro Uribe. En la declaración de renta del año 2018, el expresidente reconoce un patrimonio bruto de 12.351.982.000 pesos. Además, en la casilla 56 hace relación a ingresos por rentas no laborales, no constitutivos de renta, por 1.216.554.000 pesos. El impuesto a pagar, de acuerdo con lo que reseña la casilla 86, es de 83.761.000 pesos. Sin embargo, por las deducciones de declaración de renta, en la casilla 103 dice que el exmandatario de los colombianos, expresidente durante 2 periodos, tiene un saldo a pagar de 0 pesos. La declaración de renta del expresidente de los colombianos fue conocida porque la publicó el senador Gustavo Bolívar en su cuenta de Twitter. Ultimátum para la compañía Facebook, que debe fortalecer las medidas de seguridad y protección de datos personales de sus usuarios en Colombia. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, anunció que la compañía tiene plazo hasta el 14 de junio para implementar estos mecanismos de seguridad y de protección de más de 31 millones de usuarios. 8.9 billones de pesos fue el recaudo por cesantías durante 2019. La Superintendencia Financiera de Colombia reportó este lunes un crecimiento superior al 10% en el recaudo de las cesantías a trabajadores que cuentan con este seguro al desempleo. Las cesantías consignadas ascendieron a 8.924.000 millones de pesos, mientras que el año anterior fueron 8.068.000 millones de pesos. Las cesantías son un beneficio de los trabajadores formales, dependientes, y es un salario si trabajaron todo el año anterior completo. El mayor recaudo lo efectuaron los fondos privados de cesantías con cerca del 76%, mientras que en el Fondo Nacional del Ahorro se consignaron el 24,2% de los recursos. Marta Janet Mancera es la nueva vicefiscal general de la Nación. Mancera era la actual directora de la Unidad de Investigaciones Especiales. El nombramiento de Marta Janet Mancera como vicefiscal lo hizo el fiscal Francisco Barbosa, luego de que el fin de semana Juan Francisco Espinosa, actual director de Migración Colombia y quien había sido anunciado para el cargo, declinó sorpresivamente argumentando razones familiares. Tenemos una vicefiscal de hierro contra la corrupción y contra la criminalidad. Adicionalmente, confirmó que declaró insubsistente a la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García, en cuyo despacho fue encargado Jorge Arturo Jiménez, actual director de la Fiscalía de Bogotá. Yo utilizo los mecanismos legales que existen, son funcionarios de libre nombramiento y remoción. El fiscal aprovechó para defender el nombramiento de Gabriel Jaimes como jefe de la unidad delegada ante la Corte y dijo que se trata de un funcionario de carrera que lleva 8 años en la institución. Enfático rechazo de la comunidad de psicólogos por el pronunciamiento de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre el futuro de esta profesión. El Colegio Colombiano de Psicólogos expresó su rechazo por recientes declaraciones de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien en un conversatorio en Medellín habló sobre una aparente sobreoferta de profesionales en psicología y sociología. Desconoce, para hablar solo de una cosa, la realidad de la crisis en la salud mental y en la salud pública en Colombia, donde se necesitan psicólogos. Según el gremio de los psicólogos, el gobierno pretende justificar los pésimos salarios de estos profesionales. Hay un problema que resolver de bajos salarios, de problemas de contratación, de condiciones laborales muy graves, y la alternativa que da el gobierno es que se deje de estudiar psicología. Desde las universidades también advierten que se requiere más psicólogos en el país.
considerar que hay un exceso de profesionales que pueden atender esta demanda es realmente caer en una respuesta bastante mercantilista. Este martes se espera un encuentro entre los gremios de psicólogos y la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. En un acto simbólico fue entregado hoy en Dabeiba, Antioquia, el cuerpo de una víctima de falso positivo que fue hallado en una fosa común. Diligencia que fue coordinada por la Justicia Especial para la Paz. En el mismo acto se encontraron los restos de otras 3 víctimas. Hace 18 años, Edison Lescano, un humilde agricultor, fue sacado por hombres armados de su casa en Dabeiba, Antioquia, y jamás regresó. Su familia no imaginó que su cuerpo permanecía enterrado en una fosa común del pueblo, víctima de falso positivo del ejército. Hoy pudieron sepultarlo. Tenía 2 niños, tenía una niña de 7 meses y hoy me siento pues muy agradecido porque a través de estas investigaciones hoy se le puede dar una cristiana sepultura. El cuerpo de Edison es el primero identificado por la JEP luego de hallar una fosa con 17 restos en el cementerio de Dabeiba. Hoy iniciaron una segunda inspección porque prevén que hay 45 más. La información que tenemos es que al menos son 45, al menos. Pero ustedes entenderán que es un trabajo que es por etapas. El alcalde de Dabeiba convocó a las víctimas de desaparición para tomar muestras de ADN y esclarecer casos de falsos positivos. Tenemos cantidad de víctimas y lo vuelvo y le digo, es algo que despierta la esperanza. Cuando usted encuentra su ser querido, que le puede dar una cristiana sepultura, que ya tiene una tumba a donde visitar y llevarle una flor, eso da un alivio para poder crecer en la paz. En el pueblo de Dabeiba se declararon 3 días de luto. Defensores de derechos humanos pidieron medidas cautelares para el cementerio.